Entonces vamos a grabar este video para lo que es la práctica de caracterización de un sensor para la materia de ingeniería eléctrica. Es debido a la situación que hubo el pasado jueves, que no puede asistir, únicamente estaremos viendo este video como informativo y ya no harán la caracterización, digamos, general de su sensor, sino nada más la específica. Más adelante vamos a ver a qué me refiero con esto. Entonces, esta práctica pretendía que la hicieran en el laboratorio. Sin embargo, debido a que no es tan relevante, o más bien dicho, debido a que tienen que hacer de todos modos una caracterización específica para su sensor, y bueno, por lo que sucedió, voy a abordar esta práctica únicamente de forma teórica. Ustedes verán este video, tendrán la información que estamos utilizando, que como saben es parte del programa de Arduino que les estoy implementando en la materia de ingeniería eléctrica, así que no hay tanto problema que lo veamos este. Y al final responderán unas preguntas asociadas a esto que estaríamos haciendo. Posteriormente, es decir, la semana que viene, la semana del 28, estaríamos realizando la práctica de tal vez ya caracterizarlo, pero con el robot ya armado. Recordemos que todo esto tiene como objetivo que ustedes construyan un seguidor de línea desde cero, pero entendiendo que esto va a funcionar. ¿Ok? Entonces, empecemos con la caracterización de un sensor. Primero que nada, ¿qué es un sensor? Ya lo vimos en clase, sin embargo, lo vuelvo a repetir también para que quede como referencia si en algún momento lo necesitan, perdón. Un sensor simplemente va a ser un dispositivo que sea la variable que nosotros queramos, la que esté objetivo, la que tenga como objetivo, va a convertir esa medida física en una señal eléctrica. Generalmente en voltaje pongo esto porque sí existen sensores que nos dan como salida corriente, pero no son tan comunes y lo más normal es que tengamos una salida de voltaje. Hay que tener en cuenta que siempre vamos a tener estas tres variables. Esto lo vamos a ver siempre que veamos un sensor. Para algunas cosas se empieza a volver menos relevante, pero es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, en especial cuando estamos empezando con algunas de nuestras prácticas. Primero, ¿qué es lo que mide el sensor? Es decir, a qué cambio de condición es a lo que reacciona. Segundo, ¿qué es lo que nos dice? Es decir, ¿qué representa dicho cambio de condición? Y finalmente, ¿qué nos entrega? Es decir, la señal eléctrica. Esta, como les comenté, casi siempre va a ser de voltaje. Pero vamos a tener un ejemplo, el sensor de distancia ultrasónico que conocen todos de aquí. Lo que realmente mide este sensor, a través de la propulsión y todo lo demás, es el tiempo que tarda una onda sonora en viajar desde el sensor hasta algún objeto en el que pueda rebotar. Es decir, el sensor está midiendo tiempo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice? La distancia a la que se encuentra el objeto. ¿Cómo lo hace? Pues a través de las operaciones y sabiendo cuánto tiempo se está emitiendo el sensor y sabiendo por defecto la velocidad del sonido, etc. Que nos entrega este sensor en específico, nos entrega una señal de voltaje digital que solo puede ser leída por el controlador microprocesador. También eso lo vimos en los niveles de tecnología de los sensores, ¿no? Entonces, es muy importante tener estas tres condiciones para poder realizar caracterización de cualquier tipo de sensor, para siquiera utilizarlos. Para un robot, los sensores es el medio por el que obtiene información de su entorno o de sí mismo, puede ser, que hay sensores que nos digan cosas del robot o que le digan al robot mismo cosas de sí mismo. Es muy importante que tenga de manera clara el robot qué es lo que está, le pongo aquí entre comillas, viendo, porque no necesariamente estamos hablando de la vista, y qué es lo que significa. Y es la misma manera en que nosotros pues aprendemos a entender las señales de nuestro cuerpo, aprendemos a movernos, de hecho ustedes pueden hacer el experimento que sin la necesidad de utilizar los ojos pueden moverse a lo mejor por un entorno, obviamente no de la misma manera, a través del tacto, ¿no? A través del oído pueden saber si hay un objeto, o perdón, si escuchan un sonido, pueden saber si está atrás de ustedes, adelante, en fin, un montón de cosas y todo eso es a través de los sensores. Ahora, ¿qué es caracterizar un sensor? Caracterizar un sensor es justamente establecer la relación entre lo que va a ser la entrada, es decir, la variable física que está midiendo, y lo que es la salida, es decir, el voltaje. De esta manera el robot o sistema, porque no siempre tiene que ser para un robot, el que está midiendo, que está viendo la señal del sensor, sepa qué es lo que el sensor le está diciendo. Es muy importante para cualquier tipo de campo de ingeniería o de ciencias. Hay un montón de formas y de parámetros para caracterización de sensores. Esto es lo que habíamos visto antes. Los sensores tienen algo a lo que yo llamo como niveles de tecnología. Estamos hablando de sensores resistivos con una fotorresistencia que únicamente cambian su valor de impedancia y es necesario un circuito ahí para que nosotros podamos ver lo que nos está diciendo.
los sensores que yo les llamo módulos. Como se ha dicho, esto no tiene una caracterización real, esto es más bien una forma en la que yo lo suelo explicar. Entonces, si por alguna razón me equivoqué y no les puse módulos en la clase, pero sepan lo que me refiero, son los que ya tienen el circuito de adecuación, de la manera que nos van a enseñar un poquito más directa, como por ejemplo el sensor de temperatura, o el que están utilizando es el sensor infrarrojo, y los programadores, esos que únicamente funcionan de manera digital y que es necesario que un microcontrolador les envíe ciertas instrucciones y reciba cierta información ante ellas. Y todos estos, sí o sí, desde esta parte, porque todos van como en progresión, o sea, casi todos los módulos tienen en su interior un sistema resistivo, casi todos los programables tienen un módulo dentro, entonces todos estos módulos o todos estos sensores siempre van a tener una caracterización inicial, que es su hoja de datos, cómo funciona el dispositivo a nivel componente. Entonces, consultar la hoja de datos, como este que pongo aquí, siempre es importante. Nos da mucha información respecto a cualquier objeto que nosotros queramos ver. Pero también no hay que olvidar que todos estos valores que tiene la hoja de datos, toda esta relación que ya tiene este, el sensor contra el tiempo, el sensor contra el voltaje, lo que sea, se obtienen en pruebas bajo condiciones específicas. Por lo que aunque nuestro sensor va a tener un comportamiento que se parezca mucho o podemos utilizarla como referencia directamente, nuestro sistema siempre se va a comportar de manera diferente, por múltiples razones que vamos a ver ahorita. Ya con la experiencia, con el tiempo, van a saber en qué situación o de qué manera es necesario consultar o no consultar la hoja de datos, hacer o no hacer alguna caracterización, o cómo deben hacerlo. ¿Sí? Yo soy muy, ¿sabes? Esto ya es un poquito de mi persona, muy orientado hacia la parte experimental. Es decir, yo suelo hacer caracterizaciones de sensor experimental antes, o bueno, en lugar de lectura de hojas de datos. De algunas cosas, obviamente, hay otras cosas, pues sí que necesito ambas situaciones, pero soy mucho más orientado a hacer este tipo de caracterizaciones físicas porque me ayudan a mí a entender cómo funciona el sistema y me ayudan a considerar las cosas específicas del sistema. Para algunas cosas, pues sí es más trabajo, para otras, pues resulta un poquito más eficiente. De la misma manera, tengo colegas o tengo amigos que pues son un poquito más orientados a primero o siempre revisar hoja de datos y basarse en esto para realizar su experimentación. Entonces, eso es un poquito de metodología de trabajo de cada persona. El sensor de seguidor de línea que ustedes van utilizando es un sensor de reflexión infrarrojo. Aquí lo vemos en tres de sus presentaciones. En la parte derecha, este es únicamente la parte resistiva. No lo utilizamos ya de esta manera porque hay que hacer todo el circuito, todas las circuiterías así, todos los circuitos que ven aquí. Hay que hacerlo para poder obtener su medida. Sí se puede usar de otra manera, pero es más complicado, estamos susceptibles al ruido, entonces, pues todos estos es ahorrarnos pasos. Debido a cómo funciona, es muy útil para el proyecto de seguidor de límite. Vamos a ver cómo funciona en crudo y cómo hacer una caracterización general, que es la que voy a hacer yo aquí en el video, y después ustedes cómo harían una caracterización específica, que es la que van a usar directamente en su robot. Entonces, ¿cómo funciona esta cosa? Tiene dos diodos, que son los que vemos aquí. En esta parte están aquí, en esta parte están aquí y aquí, en esta parte están aquí y aquí, en esta parte están aquí y aquí. Uno es un emisor infrarrojo, que es un cielo este y este me parece, y el otro es un receptor infrarrojo, es decir, un diodo o una resistencia que cambia su valor bueno, sí, una resistencia que cambia el valor de su impedancia en función de la luz infrarroja que recibe. Entonces, bueno, aquí lo dice el emisor, tiene luz infrarroja, la cual nosotros no podemos ver, el receptor varía su impedancia de acuerdo a cuánta recibe. La circuitería lo que hace, entonces, en toda esta parte de acá, nos entrega un valor analógico dependiendo de la luz que esté recibiendo. Está recibiendo. Hay dos tipos de módulos, este de aquí y este de acá. Yo les recomiendo que utilicen este de aquí porque es mucho más fácil alimentarlo y porque tenemos dos tipos de salida, la salida digital y la salida analógica. Mientras que este generalmente únicamente tiene un tipo de salida y es un poquito más susceptible al ruido por la forma en la que están dispuestos los diodos. Nosotros vamos a utilizar la salida analógica, ya que es un poco más sencilla de trabajar con ella y les va a servir para cosas que hagan más adelante en la carrera, digo. Entonces, la luz infrarroja en los objetos rebota, como toda la luz, porque tiene muy poca energía y no puede atravesarlo. Pero al mismo tiempo, como tiene muy poca energía, pues se absorbe bastante, mucho más que la energía que la luz visible. Por eso no podemos verla. Entonces, mucha de esto va a ser absorbida por el objeto. Y
eso determina, bueno, la cantidad de energía que va a absorber va a ser determinada, la cantidad de energía que absorbe es determinada por el color del objeto. Entonces podemos realizar una caracterización general con esas condiciones, que es lo que voy a hacer. Ya vimos que recibe, que es luz infrarroja, que significa el color del objeto, y que nos entrega pues un voltaje analógico. ¿Sí? Pues aquí lo tenemos. El LED emite rojo, perdón, el LED emite luz infrarroja, el objeto la rebota con un cierto tipo de absorción y el fotodiodo lo recibe. El sensor va a depender de 4 condiciones principales. El voltaje que le suministremos al emisor, porque eso obviamente va a depender la intensidad de la luz infrarroja de aquí. Es lo mismo que si ustedes ponen un LED normal o sea, de color y lo ponen con poquito voltaje, pues van a ver que brilla poquito. Si lo ponen con mucho voltaje, pues van a ver que brilla mucho, hasta que se queme, ¿no? Obviamente. Luego también va a depender de esto, porque recordemos que esta es una fotorresistencia. Y esta fotorresistencia le estamos nosotros, bueno, ya lo hace el módulo, pero es un divisor de voltaje. Esto también lo vimos. Entonces tenemos un divisor de voltaje donde el voltaje que estamos midiendo aquí, que es el voltaje del sensor, va a ser si recuerdan la fórmula, es el voltaje total por la resistencia total multiplicado por la resistencia que estamos buscando, que viene siendo esta, ¿no? Entonces, si se fijan, este voltaje total es el que le estemos suministrando acá. Entonces va a depender de con cuánto lo alimentemos, cuánto vamos a tener la salida. Así que sí es importante tener esa parte en mente, ¿no? El módulo justamente nos ayuda a que ambos dedos tengan el mismo voltaje, entonces la salida es un poquito menos variable. Siguiente, la distancia a la que lo colocamos. Y siguiente, la cantidad de energía que va a absorber el objeto. Esto va a depender directamente del color. Entonces, es muy importante que en nuestra caracterización controlemos lo más posible todo esto. Ok, vamos a cambiar aquí tantito. Vamos a seguir esto. Entonces, ¿cómo voy a realizar esta caracterización? Primero que nada, en la parte de conectar, voy a alimentar mi sensor, la parte de voltaje y tierra, directamente a voltaje y tierra del Arduino, y la parte de la salida analógica, la voy a conectar a la salida analógica que tenemos acá. En el sensor de 4 pines, la salida analógica suele estar terminada con un A0, igual que este, entonces es el que vamos a utilizar, o a veces nada más una A. Y puedo utilizar estas líneas de código que de hecho vienen como un ejemplo que se llama Analog Read directamente. Aquí hay un pequeño detalle y es que la variable nos las va a estar dando en bits, pero no hay tanto problema para lo que estamos usando porque no nos interesa en que nos esté dando la medida mientras veamos el cambio. Ahora sí, vamos a quitar esto tantito y voy a abrir la cámara externa de la computadora para que lo veamos. Aquí debería estarse viendo completo. Ok, ahí está. Entonces, coloqué el sensor en una posición fija con la ayuda de unas pinzas para soldar, para que el sensor no se mueva y yo nada más mueva lo que son las, los objetos, ¿no? Ya lo tengo conectado a la parte analógica, la tarjeta la tengo conectada a la computadora. Entonces lo que voy a hacer es ir colocando objetos en frente de él. Vamos a ver la pantalla de Arduino. Acá. Ok, entonces aquí tengo la pantalla y tengo lo que es el objeto, ¿no? Entonces, si se fijan, ahorita me está marcando un 900 algo, que es como si estuviera viendo al vacío, ¿no? Y cuando yo coloco un objeto aquí enfrente, vemos cómo el valor cambia. Entonces, igual si yo coloco un objeto diferente, vamos a poner rojo, pues vamos a ver que sí que el valor es mucho más grande, ¿no? Casi llega a los 400. Ahí le puse un delay un poquito grande para que fuera más visible, ya que si no lo coloco, pues se va a ver muy rápido los números y no los voy a alcanzar a leer. Entonces, estuve realizando estas mediciones con varios objetos de diferentes colores. Vamos a quitar esto tantito para poder verlo. Y apagamos esto no es para que no distraiga. Y llegué a esta caracterización de aquí. Esta caracterización de aquí. Entonces, yo aquí tengo el color, morado, azul, celeste, verde, amarillo, naranja, rojo. Me basé en los colores del espectro de luz visible que nos aparece en cualquier Google.
Puse qué objetos puse aquí un estante, bueno, un objeto con bastante de tubos, una memoria, una tapa de un estuche, otra memoria de otro color, un autorreductor, un soporte celular y otro soporte celular de diferentes colores. Y puse el voltaje, lo pongo aquí en bits porque estos no son voltios. Esto se tiene que convertir, o sea, tendría que convertir a voltios si yo quisiera medir en voltios, pero ahorita no me interesa. Y vemos cómo si va cambiando el voltaje, de hecho va creciendo. Se fijan aquí da un brinco gigante. Esto creo que se debe a dos cosas. Número uno, que por como puse el sensor contra el objeto, este, el soporte celular, tanto el rojo como el naranja, pues no podía ponerlo a la misma distancia exactamente porque no cabía, mientras que estos sí los puedo poner a la misma distancia. Entonces, aquí pues yo tendría que hacer dos, bueno, si por ejemplo ustedes me entregan estos datos o si yo recibiera estos datos y tuviera que utilizarlos, aquí yo diría que hay un error o que hay algo extraño, algo que no concuerda. ¿Qué tendría que hacer? Pues rehacer las pruebas y fijarme en esta parte tratando de considerar que las condiciones sean lo más iguales posibles. Y otra opción, otra cosa que también me da un poquito de error, creo, es la tonalidad o la superficie reflectante de estos objetos, ya que son muchísimo más opacos que todos estos. No sé si eso influye o no, pero es otra de las cosas que a lo mejor yo podría o tendría que checar para esta parte. ¿Sí? Entonces, esto era la práctica que quería que hicieran, únicamente empezar a medir cosas enfrente de él, pero pues no es tan relevante, si se fijan, no es tan específica. ¿Cómo harían la caracterización específica? Pues lo primero que nada es que tendrían que tener los sensores en su carro, o sea, en su robot ya montados, y hacerla específicamente hacia lo que podrían tener ustedes que medir o que no medir. Ustedes saben que va a ser una pista de fondo blanco con línea negra. Entonces necesitarían tener justamente esas condiciones, fondo blanco con línea negra, y los sensores con las condiciones lo más parecidas a la realidad posibles, para que ustedes tengan en cada sensor una medida de cuánto equivale a estar en negro, cuánto equivale a estar en rojo y dónde trazamos el límite, donde decimos que el blanco se convierte en negro. Y para lo que es la actividad de caracterización de sensores, únicamente tienen que ver este video y contestar estas tres preguntas. Lo primero es cómo le explicarían ustedes a otra persona que es caracterizar un sensor, es decir, qué entendieron de esta presentación o qué entendieron de este video. Segundo, igual en sus palabras, ¿por qué crees que es importante realizar la caracterización de los sensores? ¿Qué crees que podría pasar si no lo haces o qué crees que te ayudaría a hacerlo? Y la final es, ¿cómo planean controlar las cuatro condiciones que determinan la salida del sensor de su robot? Las cuatro condiciones me refiero a esto. El voltaje que se suministra al emisor, el voltaje que se alimenta que se alimenta al receptor, la distancia en la que se coloca y la cantidad de energía que absorbe el objeto, es decir, el color del objeto. Entonces, únicamente su actividad pues, va a ser responder estas tres preguntas en la actividad de Canvas. Entonces, esto sería todo por esta práctica. Ya estaré revisando qué más tenemos pendiente para, si es necesario, subir otro video con todo lo que estamos haciendo de Arduino, que es lo que es un poquito extra, ¿no? Entonces, hasta aquí dejamos esto de aquí. Espero que tengan un excelente día.